Mi nuera puso el teléfono boca abajo sobre la mesa antes de que yo pudiera ver la pantalla. Fue un gesto pequeño, casi inconsciente, de esos que la gente hace cuando no sabe que está siendo observada. Yo seguí sirviendo el café como si no hubiera visto nada, pero lo vi. Y en ese momento supe que la conversación que venía no iba a ser sobre los niños, ni sobre la escuela, ni sobre ninguna de las cosas normales por las que uno se sienta a la mesa un martes por la tarde. Me llamo Remedios. Tengo 63 años y llevo 38 de ellos parada frente a las mismas estufas. Cuando mi esposo Gilberto y yo abrimos el nogal en el centro de Saguayo, no teníamos más que 2 mesas, una estufa de 2 quemadores y la receta del mole negro que me enseñó su madre antes de morir. Gilberto ponía las mesas, yo cocinaba, los dos lavábamos los trastes hasta las 11 de la noche y al día siguiente abríamos de nuevo a las 7. Así fueron los primeros 3 años. Así fueron muchos años después de esos. El nogal creció porque crecimos con él, porque no hubo un solo día en que nos rindiéramos aunque hubiera motivos para hacerlo, y créame que los hubo. Gilberto murió hace 4 años. Infarto, sin avisar, como si el corazón hubiera decidido que ya había cumplido su parte. Me dejó el restaurante, la casa, 2 hijos ya grandes y una forma de mirarme que todavía busco cuando entro a la cocina temprano y el vapor del caldo sube despacio por el aire frío de la mañana. Mi hijo mayor, Claudio, se fue a Guadalajara desde joven. Tiene su vida allá, su trabajo, sus hijos. Viene en diciembre y en Semana Santa, y eso me basta. Mi hija Fernanda se casó con Aurelio hace 7 años. Aurelio Campos. Un hombre de sonrisa fácil y palabras bien acomodadas, de esos que siempre tienen una explicación para todo y que nunca se les nota el esfuerzo porque en realidad nunca hacen ninguno. Desde el principio me cayó como el tiempo nublado, ni frío ni caliente, solo ese gris que no termina de definirse. Los primeros años después de que se casaron, Aurelio intentó por distintas puertas que él podía manejar la contabilidad del restaurante, que tenía contactos para mejorar los proveedores, que el nogal podía crecer si se modernizaba un poco, que el nombre sonaba anticuado. Le aguanté las ideas con la paciencia que le tenía a Fernanda. Pero un día le dije claro, con la misma voz con la que hablo cuando ya no quiero ser malentendida: Aurelio, el día que tú te levantes a las 5 de la mañana a preparar el mole y te quedes dormido parado sobre la estufa y aún así abras a las 7, ese día hablamos de cómo se administra esto. Se rió. Pero la risa no le llegó a los ojos. Cuando Gilberto murió, Aurelio esperó un tiempo razonable. No demasiado, no poco. El tiempo justo para que pareciera respeto y no cálculo. Luego empezó a aparecer más seguido, siempre con una razón, que traía a los niños, que Fernanda quería comer aquí, que quería aprender algo de la cocina, yo lo dejaba. Fernanda era feliz teniéndolo cerca y yo no tenía ninguna intención de ser el problema en el matrimonio de mi hija. Pero los últimos meses algo cambió en las preguntas. Ya no preguntaba por las recetas ni por los clientes habituales. Empezó a preguntar sobre los papeles, sobre si el local estaba a mi nombre o del negocio, sobre si había algún préstamo vigente, alguna deuda que Fernanda no supiera, sobre si yo había pensado en lo que pasaría con el nogal si a mí me llegara a pasar algo. Yo respondía con vaguedades, con esa manera cansada que la gente usa cuando no quiere entrar en detalles, la manera que él interpretaba como señal de que ya me estaba poniendo lenta para los asuntos serios. El martes que cambió todo, Aurelio llegó al restaurante pasadas las 3, cuando ya habíamos cerrado y yo estaba cuadrando la caja con Lupita, mi encargada de 14 años. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en privado sobre algo importante del negocio, que era urgente, que Fernanda ya sabía y estaba de acuerdo. Lupita se fue sin que yo se lo pidiera porque Lupita lleva suficientes años conmigo para leer el aire de una habitación antes de que nadie diga nada. Aurelio sacó una carpeta de su bolsa. Documentos con membrete, varios, impresos en papel grueso de ese que se usa cuando se quiere que algo parezca más oficial de lo que es. Me los puso enfrente con la explicación ya preparada, de esas explicaciones que uno ensayó antes de llegar. Suegra, es una reestructura fiscal. El contador dice que para que el negocio quede protegido ante cualquier eventualidad, lo más conveniente es ponerlo bajo una figura societaria formal. Así, si usted se enferma,
o necesita descansar, Fernanda puede operar sin ningún problema legal. Es por el bien de la familia. Dijo eso último con una seguridad que me hizo pensar que lo había practicado frente al espejo. Por el bien de la familia. ¿Qué palabras tan usadas por la gente que va a hacer exactamente lo contrario? Me acomodé los anteojos. Esos de lectura que guardo en el bolsillo del delantal junto con la libreta de pedidos y un bolígrafo que me regaló Gilberto el día que inauguramos la segunda sala. Pasé la primera hoja, la segunda. En la tercera encontré lo que no estaba buscando porque no imaginé que fuera tan directo. Cesión de derechos patrimoniales sobre el inmueble ubicado en Avenida Hidalgo número 17. Mi restaurante. El local que Gilberto y yo tardamos 12 años en terminar de pagar. La escritura que guardamos en una cajita de metal debajo de la cama durante 10 años porque no teníamos caja fuerte y eso era lo más valioso que teníamos. El nombre al que se transfería el inmueble era una sociedad, Campos y Asociados Desarrollo Inmobiliario, S.A.D.C.B. El apellido de Aurelio, solo el apellido de Aurelio. Fernanda no aparecía en ninguna parte del documento. Leí el párrafo 2 veces. Respiré hondo por la nariz, despacio, de la misma manera que respiro cuando la cocina se llena de humo y necesito mantener la cabeza clara. Alcé la vista y lo miré. Aurelio me sonreía con esa sonrisa de dientes blancos que le costó 2 años de pagos al dentista y que nunca ha sabido hacer llegar a los ojos. «Ay, qué documentos tan largos», dije. «Usted sabe que yo con la letra pequeña necesito tiempo. ¿Me los puedo quedar para leerlos con calma esta noche?» Aurelio parpadeó una sola vez. «Claro, suegra. Pero es que el notario necesita todo antes del viernes para alcanzar la fecha del trámite». «Claro que sí», le dije guardando los papeles dentro de la carpeta con la misma calma con la que guardo las comandas. Le ofrecí café. Lo tomó. Platicamos 10 minutos más de los niños y de que el mayor ya quería un perro. Se fue convencido de que la conversación había salido bien. Cerré la puerta. Fui directamente a la cocina del fondo. Me senté en el banco alto que tengo junto a la alacena, el que uso cuando necesito pensar sin que nadie me vea pensar. Las manos me temblaban, sí, pero no de miedo. Era una rabia vieja y conocida, la misma que sentí el día que un distribuidor me quiso cobrar el doble diciéndome que las señoras no entienden de precios al mayoreo. La misma del día que el banco me dijo que una viuda sola no era perfil suficiente para un crédito de mejora, que necesitaba un aval masculino. Esa rabia que uno aprende a usar como combustible, en lugar de dejarla quemarlo a uno por dentro. Saqué el teléfono y busqué el número de la licenciada Torres. Patricia Torres, mi contadora y abogada desde hace 11 años. Una mujer de cabello corto y mirada directa, que se sabe de memoria cada factura, cada contrato y cada papel que tiene que ver con el nogal. Contestó al primer timbrazo. «Licenciada», le dije en voz baja con la llave del agua abierta por si acaso. «Mi yerno me trajo documentos esta tarde, una cesión de derechos del local, a nombre de una sociedad que se llama Campos y Asociados Desarrollo Inmobiliario». Silencio de 4 segundos. Luego su voz cambió de tono por completo. «¿Firmó algo?» «Nada». «Bien. Escúcheme, doña Remedios. No firme absolutamente nada. Dígale lo que quiera, que los leyó y tiene preguntas, que le duele la cabeza, que el bolígrafo se le terminó la tinta, cualquier cosa. Pero su nombre no toca esos papeles. ¿Me entiende?» «La entiendo. Hay algo que usted tiene que saber. Hace un mes me llegó un correo de una notaría de Guadalajara preguntando por el historial registral del inmueble de El Nogal. No respondí porque el expediente es confidencial y no tengo relación con esa notaría, pero eso no me gustó nada. Mañana a las 8 la espero en mi oficina con esos documentos». Colgué. Cerré la llave del agua. Me quedé un momento parada frente al espejo pequeño que tengo colgado junto a la alacena, ese que uso para revisar si traigo algo en la cara antes de salir a los comensales. Vi a una mujer de 63 años con el cabello blanco recogido y las manos manchadas de chile colorado. Vi a Remedios, la que enterró a su suegra y a su madre y a su marido y abrió el restaurante al día siguiente cada vez, porque el trabajo es la única respuesta que conoce ante el dolor. Y pensé, Aurelio cometió el mismo error que cometen todos los que me miran las arrugas y creen que significan rendición. Me acomodé el delantal. Salí de la cocina. Esa noche,
Después de que Lupita se fue y cerré el restaurante, extendí los papeles sobre la mesa grande del fondo y los leí 3 veces completos con los anteojos de aumento. La sociedad Campos y Asociados Desarrollo Inmobiliario tenía apenas 5 meses de constituida. 5 meses. Aurelio había estado registrando esa empresa mientras comía en mi mesa los domingos y me decía suegra con esa sonrisa ensayada. Llamé a mi comadre Graciela Montoya, 40 años de amistad y la memoria más precisa de Zaguayo. Si algo ocurre en este municipio que valga la pena saber, Graciela lo sabe antes de que salga en el periódico local y 3 días antes de que se lo cuenten al párroco. Comadre, me dijo después de que le resumí lo esencial. Ay, comadre. El mes pasado, en la reunión de la Asociación de Comerciantes, el señor Verduzco del Bazar comentó que hay una empresa de Guadalajara que anda comprando locales sobre la avenida Hidalgo. Dicen que quieren hacer un desarrollo comercial, algo con cadenas de restaurantes y tiendas de ropa. Ya les compraron 4 propiedades del lado norte de la calle. Las que faltan, según escuché, son la tuya y la ferretería de don Bernal. Se me cerró el estómago. ¿Sabes cómo se llama la empresa? Espérate. Graciela se alejó del teléfono un momento. Oye, aquí tengo una tarjeta que me dio el señor Verduzco. Desarrollos Zenit, de un tal Iturbe. Rodrigo Iturbe. Esa noche busqué el nombre. Desarrollos Zenit tenía página web nueva, renders de plazas comerciales con palmeras en maceta y frases sobre potenciar el corazón económico de los municipios. Una foto del señor Iturbe, 50 y tantos años, traje de ciudad, sonrisa de quien mira los terrenos ajenos como si ya fueran suyos. Entendí todo de una vez, como cuando se abre una ventana en un cuarto cerrado y entra el aire y uno de repente puede ver con claridad lo que antes solo adivinaba. Aurelio no quería el nogal por el nogal. Aurelio quería el inmueble para vendérselo a Iturbe. Por eso la prisa, por eso el viernes, por eso los papeles preparados con anticipación. Y por eso Fernanda no aparecía en ningún lado del documento, porque si Fernanda figuraba como beneficiaria, la historia se complicaba. Así que mi hija iba a quedar fuera, Aurelio iba a cobrar, y yo iba a perder el local donde Gilberto y yo pusimos 38 años de madrugadas y quemaduras y facturas y esperanza. Me levanté, fui a la cocina y calenté lo que había sobrado del caldo de esa tarde. Mis manos estaban quietas. El coraje ya se había asentado en el fondo, como el sedimento cuando el agua deja de moverse, y lo que quedaba era claridad pura. Saqué mi libreta de la cajita de la alacena, la misma donde anoto los pedidos de banquetes, y en una hoja nueva escribí en letras grandes todo lo que tenía y todo lo que necesitaba. Lo que tenía: la escritura original a mi nombre, 11 años de historial limpio con la licenciada Torres. Tiempo suficiente porque Aurelio todavía creía que yo estaba considerando firmar. Lo que necesitaba: proteger el inmueble antes de que él intentara otra vía, saber exactamente qué tan avanzado estaba el trato con Iturbe y hablar con Fernanda antes de que Aurelio lo hiciera primero. A las 8 en punto del miércoles siguiente estaba en la oficina de la licenciada Torres. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, abrió la carpeta con los documentos y los revisó durante 10 minutos en silencio. Luego se quitó los anteojos y me miró directo. Lo bueno es que no firmó nada, doña Remedios. Lo malo es que si Aurelio tiene copia del acta de matrimonio de su hija y hay algo mal estructurado en su testamento, puede intentar una demanda argumentando derechos conyugales sobre la parte eventual de Fernanda en la herencia. No es un camino fácil para él, pero existe. ¿Qué necesita? Necesito que nadie pueda tocar ese local mientras yo viva y después de que me muera. La licenciada Torres abrió su computadora. Entonces hacemos 3 cosas. Primero, hoy mismo levantamos un acta notarial dejando constancia de que recibió estos documentos de forma presionada y que no firmó. Segundo, actualizamos su testamento esta semana. Tercero, y esto es lo más importante, ponemos el nogal en un fideicomiso de administración con el banco. Usted conserva todos los derechos de uso, operación y administración mientras viva. Nadie puede forzarla a vender ni a transferir, porque técnicamente el titular del inmueble es el banco, no usted en lo individual. Y su yerno no puede hacer absolutamente nada, ni con un notario, ni con un juez, ni con 10 abogados de Guadalajara. ¿Y Fernanda?
La dejamos como beneficiaria directa del fideicomiso en caso de fallecimiento. Solo ella, nadie más. Trabajamos 6 horas. Leí cada cláusula con mis anteojos de aumento. Firmé frente al notario, un hombre mayor que me conocía de vista desde los tiempos de Gilberto y que cuando terminamos me dijo, con esa seriedad tranquila de quien ha visto de todo, Doña Remedios, la mayoría de mis clientes llegan después de que les pasa algo. Usted llegó antes, eso es muy distinto. Salí con las copias de todo guardadas en la bolsa de tela que cargo siempre. El sol de la mañana estaba alto y el mercado ya estaba lleno. Caminé hasta el nogal, abrí con mi llave, entré al olor del mole que Lupita ya había puesto a calentar y respiré de una manera que no había respirado en 3 días. Lupita me miró de reojo desde la estufa. Lupita no pregunta, pero nota todo. Todo bien, jefa, dijo sin voltear. Mejor que bien, Lupita. Esta semana cambiamos la cerradura del cuarto de atrás y los accesos a la caja registradora quedan solo para ti y para mí. Lupita asintió y siguió moviendo la olla como si le hubiera pedido que cambiara el mantel. Esa tarde Aurelio me mandó mensaje. Suegra, ¿ya tuvo oportunidad de revisar los documentos? El notario pregunta por ellos. Le respondí que todavía los estaba leyendo con calma, que para eso me los había dado. Los 3 puntitos aparecieron y desaparecieron 2 veces antes de que contestara. Claro, suegra, sin prisa. Ese era yo, ahora el que podía esperar. Fernanda me llamó esa misma noche. Su voz tenía esa tensión controlada que conozco desde que era niña. La voz de quien sabe que algo está pasando y no sabe exactamente qué. Mamá, dice Aurelio que los documentos son urgentes, que si no se procesan esta semana se pierde la ventana del trámite. Fernanda, le dije tranquila. ¿Tú leíste esos papeles? Silencio. ¿Tu marido te explicó qué decían exactamente? Silencio más largo. Hija, mañana a las 7 de la mañana en el restaurante. Tú sola. Fernanda llegó a las 7:10 con cara de haber dormido poco. La senté en la mesa del fondo, la que usamos para el recuento de la caja, y le puse los documentos enfrente. Le señalé el párrafo de la cesión del inmueble. Le señalé el nombre de la sociedad. Le señalé que su nombre no aparecía en ninguna parte. La Filière. La Firelier. La vi quedarse muy quieta de esa manera que se quedan quietas las personas cuando el cuerpo necesita un momento antes de que el cerebro procese algo que no quería saber. Fernanda. Lo miré directo. Tu marido iba a quedarse con el local de El Nogal a nombre de su empresa. No de los dos. No tuya. La suya. Y hay un desarrollador de Guadalajara que quiere comprar toda la cuadra para construir una plaza comercial. Fernanda cerró los ojos. Le corrieron 2 lágrimas que se limpió rápido con el dorso de la mano. Ese gesto de contener que aprendió de mí desde chica y que siempre me duele reconocer porque sé exactamente lo que cuesta. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde el martes en la noche. Ya está protegido, mi niña. El local está en fideicomiso desde ayer. No hay nada que él pueda hacer legalmente. Fernanda se quedó un momento con las manos sobre la mesa, mirando los papeles. Luego dijo algo que no esperaba y que me dolió más que todo lo demás. No es la primera vez que hace algo a mis espaldas, mamá. Hace como 3 años, abrió una línea de crédito usando nuestra casa como garantía sin decirme. Cuando me enteré me dijo que era para un negocio que iba a salir bien. El negocio no salió. La deuda sí. Nunca te dije porque no quería que te preocuparas. Puse mi mano sobre la de ella y no dije nada por un momento. El olor a mole llenaba la cocina. Afuera Sahuayo empezaba a despertar como despierta todos los días, sin importar lo que pase dentro de las casas. ¿Qué quieres hacer, hija? No sé todavía. Pero no quiero que te quiten lo que tú y papá construyeron. Lo de El Nogal ya está resuelto. Ahora lo que importa es lo tuyo. Le serví un café. Le calenté una pieza de pan dulce del día anterior. Nos quedamos sentadas un rato en ese silencio, que no necesita llenarse con palabras. 4 días después, Aurelio apareció en el restaurante, sin carpeta esta vez, con cara de hombre que ya sospecha que algo salió mal, pero todavía está calculando cuánto. Me encontró en el mostrador organizando los servilleteros para el servicio del mediodía. Suegra, necesito que me devuelva los papeles. El notario ya está preguntando. ¿Qué notario? Parpadeó. El que lleva el trámite societario. Ah, dije sin dejar de acomodar los servilleteros.
¿El mismo que trabaja para Campos y Asociados Desarrollo Inmobiliario? ¿O el que está coordinando la venta con el señor Iturbe de Desarrollo Zenit? El color se le fue de la cara de una manera que no supo disimular a tiempo. Primero la sorpresa, luego el intento de recomponerse, luego el cálculo rápido de cuánto sabía yo y desde cuándo. «No sé de qué me habla», dijo, y su voz ya no tenía el tono amable del yerno considerado. Tenía el tono plano de alguien que ve cerrarse cada puerta. Me limpié las manos en el delantal y lo miré de frente. Sin la sonrisa de suegra, sin el tono de señora mayor, a quien se le va el hilo. Con la misma mirada con la que negocié hace 15 años con un proveedor que me quería cobrar en dólares cuando el contrato decía pesos. «Aurelio, el nogal está en fideicomiso desde hace 4 días. Si llevas esos papeles a cualquier notaría de este estado o del siguiente, el banco te va a decir exactamente lo mismo que yo. No hay nada que hacer aquí. Usted no puede haber hecho eso sin consultarme. Tengo derechos por ser esposo de Fernanda. Tienes los derechos que la ley te reconoce sobre los bienes de Fernanda. Este local nunca fue de Fernanda, Aurelio. Siempre fue de Gilberto y mío. Lo compramos, lo pagamos, lo registramos a nuestro nombre. Fernanda nunca tuvo una participación legal porque así lo decidimos en su momento. Y gracias a Dios que así fue». Aurelio me miró con una expresión que no supo acomodar. Un segundo de algo parecido a la rabia antes de que volviera a ponerse la cara de persona razonable. «Esto no está bien, suegra. Voy a hablar con un abogado. La licenciada Torres tiene su número. Está disponible de lunes a viernes. Ella tiene todos los documentos». Aurelio se fue sin despedirse, sin el café que le ofrecí y que ya no quise ofrecerle. Lo que vino después fue más callado de lo que esperé. Pensé que volvería con alguien, con el señor Iturbe, con algún papel nuevo, con algún argumento que yo no hubiera considerado. Pero no volvió. Graciela me contó 2 semanas después que Desarrollo Zenit había comprado otros 2 locales en la calle paralela y que el proyecto avanzaba sin necesitar el mío. El negocio de Aurelio con ellos se cayó cuando el inmueble dejó de estar disponible. Lo más difícil vino por otro lado. Fernanda me llamó un jueves en la noche. «Mamá». Su voz era firme pero tenía debajo esa vibración del vidrio justo antes de quebrarse. Le pedí a Aurelio que se fuera de la casa. No fue solo por lo del local, fue que cuando le pregunté directo, me mintió a la cara 4 veces seguidas. Y en algún momento me di cuenta de que llevaba mucho tiempo mintiéndome sobre muchas cosas. Que si uno revisa hacia atrás, hay demasiadas decisiones que tomó solo, demasiados movimientos que no me explicó, demasiadas cosas que yo fui aceptando, porque quería creer que tenía una razón que simplemente no me había contado todavía. No le dije que había hecho bien ni que había hecho mal. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que por lo pronto solo necesitaba tener las manos ocupadas, que quería venir unos días al restaurante. Le dije que a las 6 de la mañana la esperaba. Llegó puntual el lunes con los ojos hinchados y el cabello recogido y las mangas ya subidas. Lupita la puso a preparar la salsa sin decirle nada, con la paciencia natural de quien sabe que el trabajo es la mejor compañía para el dolor. Yo la miraba de vez en cuando desde la otra estufa y pensaba en Gilberto, en cómo le hubiera gustado ver a su niña parada en esta cocina, aprendiendo que las cosas que duran tienen el olor del trabajo temprano. El pueblo habló, como habla siempre, que yo había corrido al yerno, que la hija se había separado por culpa de la mamá metiche, que el nogal iba a quebrar porque la señora ya estaba grande para llevarlo sola. Me llegaban los comentarios por distintos caminos y yo los dejaba pasar como pasan los camiones ruidosos por la calle, hacen ruido pero no derrumban nada. Un día en la carnicería me encontré a la señora Ríos, que tiene el don de decir lo más inoportuno con la cara más dulce del mundo. «Ay, doña Remedios, ¿es verdad que su yerno le andaba queriendo quitar el restaurante? ¡Qué cosa tan fea! ¿Y su hija no lo defendió a él?». La miré un momento con calma. «Señora Ríos, le voy a contar algo. Cuando una mujer lleva casi 40 años construyendo algo, aprende muy bien a distinguir entre la gente que viene a ayudar a construir y la gente que viene a ver qué puede llevarse. Mi yerno venía a lo segundo. Mi hija eligió quedarse en lo primero. Y yo anoche dormí muy bien». Le sonreí. «¿Cómo sigue lo de la presión, señora? Recuerde que el médico le dijo que el estrés no le hace bien. Que tenga buen día». Escuché a alguien detrás de mí, aguantando la risa. El señor Iturbe hizo su visita un martes por la tarde,
cerca del cierre. Entró como entra la gente que viene a negociar sin decir que viene a negociar, mirando despacio, con esa sonrisa de quien está evaluando cada detalle. Pidió una orden de enchiladas y un agua de Jamaica. Se las serví. Las comió. Dejó el plato limpio. Luego, mientras pagaba, dijo como de paso: «Qué buen sazón, señora. Esto no se aprende en ninguna escuela». «¿Cuántos años lleva aquí?» 38. Sonrió. ¿Y nunca ha pensado en descansar? A su edad, uno ya se ganó el derecho a tomárselo con calma. Lo miré con la misma calma con la que miro el aceite antes de saber si ya está listo para freír. Señor, a esta edad uno ya aprendió que los que sugieren que descansemos generalmente quieren ocupar el espacio que dejamos. Las enchiladas estaban a su gusto, ¿verdad? El mole negro tarda 2 días en hacerse. Viene de una receta que ya tiene más de 50 años. Hay cosas así que no se reemplazan tan fácil. Iturbe me miró un segundo. Recogió su cambio. Se fue sin decir nada más. No volvió. Fernanda se quedó en el nogal, no como hija que echa una mano, sino como socia de verdad. La licenciada Torres nos armó el contrato de coadministración con derechos y responsabilidades claras para las dos. Fernanda resultó tener una cabeza muy buena para la logística y una paciencia con los proveedores difíciles que yo nunca tuve, porque a mí se me acaba rápido. Los niños empezaron a venir los sábados. El mayor, que tiene 12 años, ya sabe cuándo el aceite está en su punto y cómo se dobla correctamente una tortilla para que no se rompa. A veces lo veo parado junto a la estufa, con esa seriedad que uno no espera en los niños, y pienso en Gilberto y en cómo le hubiera gustado verlo. Una noche, ya tarde, después de que Fernanda y los niños se habían ido y Lupita también, me quedé sola cerrando. Me detuve un momento en la cocina vacía. Puse la mano sobre la estufa apagada, esa tibieza que se queda horas después del fuego, como si el calor no quisiera irse del todo. 38 años de este calor. 38 años de levantarme antes que el sol y acostarme después de que el barrio se queda callado. Las manos con las marcas del trabajo, el olor a chile y comino que ya no noto porque soy parte de él. Aurelio pensó que porque tengo el cabello blanco y cargo delantal, ya estoy lista para que alguien más decida por mí. Iturbe pensó que una señora mayor con un comedor de toda la vida era la pieza más fácil de su tablero. Los dos cometieron el mismo error. Creyeron que los años me habían desgastado cuando en realidad me habían enseñado. Que las arrugas son debilidad cuando son el registro de todo lo que ya enfrenté y no me derribó. Apagué las luces una por una. Cerré la puerta con mi llave, la misma que Gilberto me puso en la mano el día que inauguramos y que desde entonces no ha salido de mi bolsillo. El metal frío y familiar como un apretón de mano que uno conoce de memoria. Caminé hacia mi coche bajo el cielo de zaguayo. La avenida Hidalgo estaba quieta. Solo el ruido lejano de algún televisor y el olor a tierra que sube cuando la noche se enfría. El letrero de El Nogal quedó detrás de mí, pintado a mano en verde y blanco, un poco deslavado por los años pero todavía en su lugar. Como siempre había estado. Como iba a seguir estando. Subí al coche. Antes de arrancar saqué el teléfono y le mandé mensaje a la licenciada Torres. Todo en orden. «Gracias por todo», contestó en menos de un minuto con un corazón. Con eso me bastó. Hay gente que cree que a cierta edad una ya no tiene nada importante que proteger, que lo que valía la pena ya pasó, que la historia de una ya está escrita y lo que queda es esperar. Lo que no entienden es que a esta edad una ya sabe exactamente qué vale la pena defender y exactamente cómo hacerlo, sin gritar, sin rogar, sin pedirle a nadie que le crea a una. Solo con la cabeza fría, los papeles en orden y el mole puesto a calentar desde temprano, que los que vienen a quitarle a una lo que es suyo nunca se imaginan que la señora del delantal ya terminó de blindarlo todo antes de que ellos llegaran a sentarse a la mesa.